Revelado, increíble acción de un CEO transforma la vida de un niño y su hermana en una noche fría. La noche era inusualmente fría, y el viento aullaba como un lamento perdido en las colinas. Valeria se aferraba al abrigo de su hermano Miguel mientras esperaban en la sala oscura. La incertidumbre calaba en sus huesos, pero lo que más la atormentaba era la salud de su abuela. Cada tos en el fondo, cada movimiento que escuchaba en el pasillo era un recordatorio de la fragilidad de su vida. Sin dinero, ni opciones, el desespero se tragaba su aliento. Valeria cerró los ojos y se imaginó lejos de allí, donde las estrellas brillaban con claridad, donde Miguel podría soñar y ella pudiese dejar de cargar con la responsabilidad que no le correspondía. Sin embargo, la realidad la obligaba a permanecer. Mientras tanto, Javier, el CEO que llegó a su pueblo por negocios, luchaba contra la presión de una vida que lo había llevado a renunciar a su esencia. La ambición lo guiaba, pero la alienación se había vuelto su sombra. Se conocía a sí mismo solo como un hombre de éxito, olvidando que había sido una vez un niño con sueños, perdido en la rutina. Al detenerse en una tienda local, se encontró con los ojos brillantes de Miguel y Valeria, quienes trataban de vender sus manualidades. ¿Puedo ver lo que han hecho?, preguntó Javier, casi sin pensar. Cuando los pequeños objetos pasaron por sus manos, sintió una extraña conexión. Dos mundos se chocaron en un instante. La chispa de ingenio en esos niños le recordó su propio pasado, y un impulso de compasión le hizo ofrecerles su ayuda. Propuso que presentaran su trabajo a una fundación local que podría cambiar sus vidas. Sin embargo, ese mismo impulso lo confrontaba internamente. ¿Era este el camino correcto? La presión de sus colegas pulsaba en su mente, cuestionando su decisión de involucrarse con estos niños. Se decía a sí mismo que tenía que centrarse en su carrera, en su éxito, no en las conmovedoras historias del campo. Mientras contemplaba sus opciones, una angustia inmensa se apoderó de él. La mirada de Miguel esperaba con esperanza mientras Valeria contenía un aluvión de emociones. Cada palabra que pronunciaba Javier parecía un hilo tensado al borde de romperse. Se preguntaba sobre la frontera entre ayudar y quedar atrapado en una red de responsabilidades que no le incumbían. Respiración irregular, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué pasaría si no había fondos? ¿Y si sus compañeros en la empresa se enteraban de su implicación? Un caos de dudas, de temores que lo llevaban a querer correr, a alejarse de esa situación que lo hacía sentir vulnerable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión creció, la tensión era palpable en el aire espeso de la tienda. Miguel, con su ilusión palpable, hablaba de sus sueños científicos, iluminando la habitación con su inocencia. Valeria, al contrario, sentía que cada palabra de su hermano era un recordatorio de la carga que llevaba. ¿Podía ser un error arriesgarse de nuevo? La noche se hacía más oscura, pero la esperanza comenzaba a encenderse. Sin embargo, la pregunta se cernía sobre ellos: ¿sería este el camino hacia un nuevo amanecer o simplemente una ilusión que los llevaría a otro desengaño? La respuesta aún quedaba por descubrir. La mañana siguiente, Javier se despertó con el peso de la decisión aún en sus pensamientos. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, desafiándolo a confrontar no solo sus responsabilidades profesionales, sino también los ecos de su propia infancia que había dejado atrás. Mientras se preparaba para el trabajo, miró por la ventana, y al ver las montañas cubiertas de un brillo helado, sintió una urgencia de no dejar que el miedo lo paralizara una vez más. En la reunión de la junta directiva, la atmósfera era tensa. Sus colegas estaban enfocados en cifras y resultados, ignorando la vida real que, por su propia elección, estaba oculta entre la frialdad del éxito monetario. Javier, sin embargo, no podía dejar de pensar en las vidas que podría cambiar. En un instante de valentía, tomó la palabra y planteó la idea de apoyar a la fundación local. La sorpresa general fue incendiaria, lo miraron como si hubiera cometido un sacrilegio por poner en riesgo los beneficios proyectados. La discusión se tornó acalorada.
Un compañero, especialmente escéptico, argumentó en contra del diluir nuestros recursos en causas perdidas. Javier sintió que cada palabra era una estocada a su renovada determinación. La tensión en su pecho aumentaba, pero algo dentro de él se activaba. ¿Y si ese niño no tiene un futuro? ¿Y si lo que perdemos en ganancias podría ganar en impacto? La idea de una vida sin pasión le parecía más aterradora que perder una reunión de presupuesto. La intervención lo hizo sentir poderoso, pero al mismo tiempo, la presión por cementar su decisión lo empujaba hacia una lucha interna. ¿Qué pasaría si fracasaba? El escepticismo continuaba latiendo fuertemente a su alrededor, pero al mismo tiempo, había una voz dentro de él que instaba a seguir adelante, a redimirse. La sensación de querer ayudarlo fue aguda, como un fuego que consumiría la comodidad de su rutina y le devolvería la vitalidad a su vida. Luego de la reunión, Javier se encontró en el vestíbulo, incapaz de despejarse de las repercusiones de sus palabras. La empatía había despertado algo en él, un deseo de cambiar su narrativa personal. Se dirigió al taller de Miguel y Valeria sin saber exactamente qué iba a decir, pero confiando en que tenía que honrar su promesa. Mientras conducía por las estrechas calles del pueblo, el paisaje le resultaba cada vez más inspirador, reflejando la esencia de su propio potencial inexplorado. Al llegar, los niños mostraron una mezcla de entusiasmo y temor. Miguel se acercó con una expresión inocente, mientras Valeria se mantenía más cautelosa, como si esperara la inevitable decepción. Javier se agachó a su altura y, al ver sus rostros, comprendió que no solo se trataba de vender productos. Era la oportunidad de construir futuras posibilidades y redes de apoyo. Se sentía extraño exponiendo sus planes aún no concretados, pero era necesario. Quiero ayudarles a que su trabajo llegue a más personas, a que compartan su creatividad. Las reacciones fueron mixtas, Valeria miró con desconfianza y Miguel iluminó su rostro con una sonrisa. Javier estaba completamente consciente de que, a pesar de sus palabras, ¿podría realmente cumplir con lo prometido? Esa incertidumbre provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras se iban bosquejando los primeros pasos de su colaboración, Javier sintió que estaba en el umbral de un cambio no solo para Miguel y Valeria, sino para él mismo. La perspectiva de aprender a ser más que un CEO se fundía con el propósito que había sentido al llegar al pueblo. Sin embargo, aún había un gran desafío por delante, el camino hacia la validación de sus acciones estaba lleno de obstáculos. Ese mismo día, en la oficina, un mensaje urgente llegó con el nombre de una importante firma de inversión. La oportunidad inminente de asociarse con un gigante de la industria era tentadora. Javier se enfrentaba a una encrucijada, priorizaría su ambición profesional o seguiría su corazón que lo guiaba hacia un propósito más profundo. Las dos opciones se presentaban como fuerzas opuestas, intensificando la batalla interna que había comenzado en su alma. Mientras observaba el horizonte, sintió que el desenlace de esta historia aún no había terminado. La decisión debía ser tomada, y el eco de los dos caminos se hacía más fuerte. ¿Elegiría lo familiar y cómodo o se atrevería a explorar lo desconocido y transformador? La respuesta estaba a un paso de revelarse. Javier se despertó esa mañana con una sensación de vacío. La decisión que lo mantenía en vilo había crecido en su mente, transformándose en una sombra que oscurecía su entusiasmo por la nueva colaboración. Se estaba enfrentando a la posibilidad de renunciar, no solo a una oportunidad profesional, sino a un camino que prometía darle un propósito renovado. La llamada de la firma de inversión lo perseguía, mezclándose con las risas de Miguel y Valeria que aún resonaban en su memoria. En la oficina, Javier se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando como un metrónomo que marcaba su indecisión. La falta de un plan concreto lo paralizaba, y la ansiedad comenzaba a tomar forma. Las proyecciones de ganancias y las reuniones con inversores se desvanecían ante su desafío interno, pero la presión por cumplir con las expectativas corporativas seguía pulsando en su mente. Cada clic en el ratón resonaba como un recordatorio de que se encontraba en la encrucijada de su vida profesional. Algunos de sus colegas pasaron con miradas inquisitivas, esperando señales de su habitual confianza. Sin embargo, había una desconfianza que crecía en su interior hacia la dirección que habían tomado sus elecciones pasadas. Se sentía separado de sus valores, de esa versión de sí mismo que había empezado a esbozar al lado de Miguel y Valeria. Javier respiró hondo y recordó las palabras del niño, lo que representaban para él, lo que deseaba conquistar. La idea de traicionar su propia transformación le resultaba insostenible.
Decidido a aclarar su mente, se tomó un tiempo fuera de la oficina y se dirigió a un pequeño parque cercano. Allí, los pájaros volaban en círculos, las hojas de los árboles susurraban y él comenzó a caminar, intentando encontrar algún sentido en su conflicto. ¿Es verdaderamente el dinero lo que me impacta?, se preguntó. La respuesta resonó en su interior como un eco. ¿Qué significaba el éxito para él? ¿Era llenar las arcas de la empresa o dejar una huella positiva en la vida de los demás? Al dar vuelta a esa pregunta en su mente, se hizo evidente que su ambición profesional había estado alineada con el ego y no con su deseo de crecimiento personal. Por primera vez, sintió que la decisión no se trataba de una elección entre dos caminos, sino de la oportunidad de redirigir su propio destino. Por mucho que añorara el glamour de una asociación con un gigante de la industria, el brillo se opacaba frente a la calidez que había experimentado junto a los niños. Con renuencia, aceptó que la transformación que buscaba no podía realizarse sin arriesgar lo conocido. A pesar de que el temor al fracaso lo invadía, comprendió que el verdadero peligro residía en perderse a sí mismo en un mundo que priorizaba el éxito superficial. Esa noche, Javier se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar un plan. No era un plan de negocios típico, era un manifiesto para el cambio que quería crear. Recopiló ideas sobre cómo llevar el trabajo de Miguel y Valeria a más personas, esbozando una estrategia de mercadeo que priorizara el aspecto humano y emocional, en lugar de simplemente cuantificar cifras. Mientras delineaba cada concepto, una chispa de esperanza lo iluminaba, la visión de un futuro donde su trabajo pudiera unirse con su deseo de impactar en la vida de otros se hacía más sólida. Pero aún se sentía inestable. El ecosistema corporativo que conocía podría arremeter contra este enfoque renovado, y el miedo al rechazo le helaba la sangre. Al cierre de la jornada, Javier sintió una presión palpable. Por un lado, se midió con el deseo de compartir su plan innovador, pero por otro lado, el peso de la información inminente de la firma de inversión era un recordatorio constante. Con el corazón latiendo fuertemente, Javier supo que esta elección definitoria estaba a punto de llegar. En su mente, la lucha aún no estaba decidida, pero estaba decidido a no huir de ella. Cuando encendió su teléfono y vio un mensaje de Miguel, una preocupación pasó por su corazón. ¿Qué pasaría si este mensaje era un simple tiento o una señal del destino?, se preguntó mientras abría el mensaje. Las palabras de su compañero podrían cambiarlo todo. Sin saberlo, la revelación estaba en el aire. Javier sostuvo su teléfono con firmeza, sintiendo como cada latido de su corazón resonaba en sus manos. Las palabras de Miguel emergieron del brillo de la pantalla, cargadas de expectativa. Javier, tenemos que hablar. Lo que pasó anoche podría cambiar todo. Esa frase lo hizo tambalear. La noche previa había sido decisiva, no solo para su camino profesional, sino también para su vida personal. Sus pensamientos comenzaron a agolparse. ¿De qué se trataba realmente aquel mensaje? La incertidumbre pesaba sobre él, mientras recordaba la historia de aquel niño que había visto en la organización. La conexión que había sentido él no era solo un destello, era un impulso, una necesidad de dar más. Decidido a no dejar que la duda lo consumiera, Javier respondió rápidamente, proponiendo un encuentro en la oficina al día siguiente. Con el resto de la jornada frente a él, la mezcla de emociones lo impulsó a trabajar en su plan. Abrió un archivo nuevo y comenzó a organizar sus ideas una vez más. Frases y esquemas fluyeron de su mente como si una corriente de energía lo atravesara. Impactar vidas, no solo cuentas, se repetía a sí mismo, seguro de que aquellas palabras lo guiarían en su nuevo rumbo. Sin embargo, a medida que avanzaba en el esbozo, una sensación de inquietud apareció de nuevo. El miedo al juicio, a ser criticado, se deslizó en sus pensamientos como un sujeto oscuro que susurraba dudas. La noche transcurrió en un torbellino de actividad frenética, sin embargo, Javier se sintió más empoderado a medida que cada punto se cristalizaba en su mente. Visualizaba su futuro, un futuro donde el éxito se redefinía no por la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, sino por la cantidad de vidas que podía cambiar. Sin embargo, todavía quedaba un obstáculo, el debate interno que aún lo mantenía cautivo. La mañana siguiente llegó llena de adrenalina y un leve atisbo de optimismo. Javier se vistió cuidadosamente, eligiendo cada prenda como un símbolo de su nueva postura. Cuando llegó a la oficina, el ambiente era denso, cargado de expectativas y miradas curiosas que lo seguían. Sin embargo, su enfoque estaba en Miguel. En cuanto lo vio, una chispa de resolución encendió su determinación.
Ambos se encontraron en una sala de reuniones que vibraba con posibilidades. Javier, con la voz firme, comenzó a exponer su plan. Describió cómo cada elemento del proyecto podría enfocarse en las historias de quienes se beneficiarían, en lugar de los márgenes de ganancia. Su pasión era palpable, y por un instante, sintió que cada palabra lo acercaba más a su propósito. Miguel escuchó atentamente, levantando una ceja en signo de aprobación, pero luego, por un momento, su rostro se ensombreció. Javier, lo que propones es valiente, pero sabes que esto podría ser visto como una locura en nuestra cultura corporativa, ¿verdad? Javier sintió el efecto de esas palabras como un balde de agua fría. En su interior, se libró una batalla, los ecos de sus sueños chocarían contra las normas de una industria que valoraba lo seguro sobre lo innovador. La conversación dio un giro inesperado cuando Miguel reveló que había conocido a la madre del niño de la historia, quien había mencionado que su situación era aún más precaria de lo que había imaginado. Le dio a Javier una razón adicional para no mirar hacia atrás. Pero en ese mismo instante, otra emoción brotó, la sensación de que cada decisión que tomara a partir de ahora no solo afectaría su vida, sino la de otros. Si decidimos seguir adelante, no hay vuelta atrás, le dijo Miguel, dejando caer la sentencia como una piedra que caía en un estanque quieto, generando ondas de inquietud en el interior de Javier. ¿Estás listo para eso?, insistió. Y en esa pregunta Javier vislumbró una puerta abierta a su verdadero cambio. Sí, respondió Javier, aunque, en su interior, la ansiedad y la emoción se entrelazaban en un sinfín de posibilidades. Sabía que esto era solo el principio, que tendría que enfrentar la resistencia. Aún así, se sintió liberado. Lo que no sabía era que, al salir de la sala, un nuevo desafío lo aguardaba, uno que podría poner en jaque todo lo que había construido. Un mensaje inesperado de Valeria apareció en su teléfono: Javier, necesitamos hablar urgente. Algo ha salido mal. Una punzada de duda dio paso a la inquietud, y sintió que la revelación estaba al borde de su vida, lista para cambiarlo todo. Javier miró la pantalla de su teléfono. La línea entre la emoción y el miedo volvió a difuminarse. Algo ha salido mal. Esa frase retumbaba en su mente como un eco persistente, mientras la adrenalina bombeaba a través de su cuerpo. Una vez en su escritorio, la ansiedad se transformó en determinación. Había decidido tomar un camino que podía impactar vidas, y ahora, esa decisión se ponía a prueba en una fracción de segundo. No podía permitirse que lo desconocido lo detuviera. Antes de reaccionar, necesitaba entender qué estaba pasando. Un momento, pensó. Incluso en la crisis, hay una oportunidad para crecer. La voz interior de Javier se alzaba, dictándole que el verdadero reto no era solo enfrentar lo inesperado, sino hacerlo de manera que reflejara sus valores. Llamó a Valeria lo antes posible, su voz resonando en la línea con una mezcla de nervios y autoridad. Valeria, ¿qué sucede? He estado concentrado en el proyecto, y supe que había algo que necesitabas discutir. Cuéntame. Una pausa, y luego Valeria, entre susurros, narra el problema: los fondos destinados a la organización estaban en riesgo de ser congelados debido a unas irregularidades administrativas. La sensación de que todo lo que había comenzado a construir podría desmoronarse lo invadió. Era como un balde de agua fría, pero en esa frialdad, emergían respuestas. Javier respiró hondo. Era un momento clave, no podía escabullirse ni titubear. Necesitamos reunirnos con el equipo para manejar esto. No podemos permitir que la burocracia se interponga. Es hora de actuar. Mientras hablaba, trazaba en su mente un plan de contingencia. La clave estaba en la transparencia, en construir una narrativa convincente que implicara a cada miembro del equipo en la solución. Se sintió impulsado a tomar las riendas, a convertirse en el líder que la organización necesitaba en ese instante crítico. Fue un proceso de elaboración intensa. Javier se sentó con su computadora portátil y comenzó a anotar ideas. En su mente brillaba un futuro donde la organización superaba el obstáculo, no solo como un grupo cohesionado, sino como un faro de esperanza para aquella familia que dependía de su labor. No puedo luchar solo, se dijo. Necesito que todos sientan la urgencia de este momento. En la reunión de emergencia, Javier experimentó una mezcla de vulnerabilidad y poder. Expuso la situación con honestidad, presentando no solo los hechos, sino también el impacto emocional que esto podría tener en los niños que confiaban en la organización. Imaginemos por un segundo que estamos en su lugar.
Necesitamos una respuesta rápida y eficiente. A medida que compartía su visión, algo cambió en el ambiente. Vio a sus compañeros abrumados por la preocupación, pero, poco a poco, fueron asumiendo el reto. Algunos comenzaron a intercambiar ideas, otros ofrecieron soluciones creativas. La voz interna de Javier crecía en confianza. Había transformado su propia incertidumbre en valor colectivo. Sin embargo, un síntoma de éxito en un camino desafiante nunca es lineal. Al finalizar la reunión, Valeria se acercó a Javier con un rostro grave. Esto no ha terminado. Hay un auditor que está por llegar, y su revisión podría complicar aún más las cosas. Necesitamos prepararnos. La tirantez en el aire era palpable, y Javier sabía que lo que se venía sería una prueba aún más dura de su carácter. Se enfrentaba a una auditoría inesperada, y no había garantías, sus valores y determinación estaban a punto de ser llevados al límite. Mientras el viento aullaba en el exterior, un pensamiento se instalaba en su mente: aquí es donde realmente se define el liderazgo. Sintiéndose impulsado por la responsabilidad que había asumido, Javier respiró hondo. Al cerrar la puerta de su oficina, lo único que sabía era que, esta vez, su respuesta no podría ser solo una reacción. Era el momento de ejecutar su estrategia, de demostrar que estaba comprometido con su misión no solo en teoría, sino en la práctica. La verdadera prueba estaba por comenzar, y Javier no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Con su mente afilada y el corazón ardiente, se preparó para lo que vendría. Pero, justo antes de comenzar, el sonido de un nuevo mensaje quebró su concentración. Javier, puedes tener una nueva oportunidad si decides arriesgarlo todo. La incertidumbre se entrelazó con la expectativa, y sintió que se avecinaba un cambio monumental en su vida. Javier se quedó inmóvil unos segundos, la pantalla de su teléfono iluminando su rostro a oscuras. La frase resonaba en su mente, volviendo a encender la chispa de la adrenalina. Decidir arriesgarlo todo, pensaba, y sintió que cada fibra de su ser temblaba ante la posibilidad que se presentaba. Esa oportunidad expandía sus límites, la invitación a un nuevo desafío lo llamaba. ¿Pero a qué costo? Eran solo palabras en un mensaje, pero en su interior, el eco de esas palabras estimulaba algo más profundo, el deseo de proteger lo que había construido y cambiar la narrativa de su vida y la de los demás. Javier cerró los ojos por un instante y se concentró. La auditoría era inminente, y el riesgo se había vuelto muy real. Tenía que actuar con una claridad nueva y resuelta, consciente de que cada decisión contaba. Mientras miraba a su alrededor, la oficina parecía un campo de batalla, cada documento una trinchera a defender. Acarició la superficie del escritorio, pensativo. La montaña de trabajo pendía sobre sus hombros como un manto de responsabilidad. En su mente, las soluciones comenzaban a tomar forma, pero sentía que debía compartir esa carga, comunicar su urgencia a su equipo. La necesidad de claridad se volvió primordial. ¿Qué pasos deberían dar juntos? Se sentó nuevamente en su escritorio, la laptop frente a él, y comenzó a escribir un esquema de la estrategia que quería implementar. Hacer de la auditoría un aliado, en lugar de un adversario. Mostrar transparencia, invitar a la inspección como si fuera una parte natural del progreso. La idea de abrir las puertas, de no esconder nada, resonaba en su ser. El reloj marcaba el tiempo y la presión aumentaba. Mensajes de su equipo llegaban con preguntas y preocupaciones. Se dio cuenta de que estaba en el umbral de una oportunidad crucial, no solo para la organización, sino para su liderazgo personal. Este era el momento de dar la cara, de demostrar que era capaz de manejar no solo la adversidad, sino también su propia inquietud interior. Vamos a ser más que un grupo, seremos un equipo resiliente, se dijo, mientras un impulso renovado lo invadía. Preparó un correo para el equipo: compañeros, vamos a enfrentar esta auditoría juntos. Es esencial que cada uno de nosotros esté al tanto del panorama completo. Lo que no se comunica se pierde. Cada idea, inquietud o solución es vital. Su dedo pasó sobre el botón de enviar, y sintió un ligero nudo en su estómago. Pero no había vuelta atrás. A medida que el mensaje despegaba hacia las bandejas de entrada de su equipo, sintió que se hacía más ligero, como si le hubiera compartido un peso que había estado cargando solo. La respuesta llegó como un torrente, comprometidos, listos para discutir, deseosos de participar en la transformación. Las horas siguientes fueron una vorágine de actividad.
Javier lideró una sesión de brainstorming. Cada persona aportaba sus ideas, sus miedos, sus esperanzas. La energía en el aire se hacía palpable. Con cada intervención, sus compañeros tomaban confianza y formaban un tejido más fuerte a su alrededor. De pronto, la auditoría ya no era una amenaza, sino una oportunidad para demostrar lo que realmente eran, un equipo sólido. Al caer la noche, Javier se retiró a su oficina, exhausto pero satisfecho. Había convocado la fortaleza de todos, y eso lo llenaba de un paradigma renovado. Había sido un día de revelaciones, no solo sobre el equipo, sino sobre sí mismo. Descubrió que su capacidad de liderar era mucho más amplia de lo que había imaginado. Era hora de poner en práctica estos nuevos aprendizajes. Justo cuando se preparaba para cerrar su computadora, un nuevo mensaje emergió, esta vez de un desconocido. Conozco tu lucha. ¿Qué harías si tuvieras una verdadera oportunidad para cambiar las cosas? Javier se sentó erguido, un escalofrío recorriendo su espalda. La pregunta lo enervó y emocionó a partes iguales. ¿Era esa la respuesta que había estado buscando, o era una trampa más en el camino? Lo único que sabía es que en su decisión, cada paso lo acercaba más a su propósito. A partir de ahora, ni el miedo ni la duda dominarían su viaje. La inquietud que había despertado el mensaje persiguió a Javier mientras intentaba conciliar el sueño esa noche. La oferta implícita, la insinuación de una oportunidad, lo mantenía en vela. ¿Qué significaba realmente cambiar las cosas? Su mente giraba entre posibilidades y la urgencia de calibrar su decisión. A la mañana siguiente, aun sin saber cómo responder a aquel mensaje distante, decidió enfocar su energía en lo inmediato. La auditoría se aproximaba, y la ocasión de fortalecer su equipo era demasiado tentadora como para ignorarla. Tal vez debía aceptar que, al abrir el proceso, no solo se trataba de demostrar su competencia ante los evaluadores, sino de afianzar la confianza de su equipo. En la jornada laboral, Javier se encontró más presente que nunca. Se acercó a cada miembro de su equipo, escuchando atentamente sus inquietudes. En sus respuestas, la angustia se tornaba en resolución. Todos demostraban una valentía impensable, y a medida que la fecha de la auditoría se aceleraba, sus palabras se entrelazaban en un tejido de compromiso casi palpable. Cada conversación era una motivación, un ladrillo más en la construcción de un equipo resiliente. De repente, Javier sintió que la energía colectiva también podría orientar su respuesta al mensaje del desconocido. Decidió que tenía que arrojar luz sobre su habilidad para detectar oportunidades en situaciones inciertas. Con esta idea en mente, se sentó una vez más frente a su computadora, pero esta vez no se limitó a planificar estrategias, sino que se permitió ser más intuitivo, más personal. Hola, escribió al desconocido, tu mensaje resonó en mí de una forma inesperada. Estoy en un momento clave, y siento que podría haber más de lo que ya estoy viendo. ¿Estás dispuesto a compartir tu perspectiva? ¿Cuáles son esos cambios que tú ves posibles? El diálogo fue directo, y cada nueva respuesta del desconocido le ofrecía un abanico de posibilidades. Su interlocutor parecía tener una percepción aguda de las dinámicas empresariales, guiándolo a pensar en el impacto que podía generar más allá de los números y las auditorías. Como un marco oscuro de una pintura, el mensaje comenzó a tomar forma. Javier se percató de que la posibilidad que parecía estar al otro lado de la pantalla también podía brillarse en su propia piel como un líder en su industria. Sin embargo, esa nueva percepción trajo consigo un dilema inmenso y difícil de escapar. ¿Estaba listo para abrazar un cambio radical en su aproximación profesional? Mientras su mente cernía las palabras, una imagen clara emergió, la posibilidad de ser un faro para otros, no solo para su equipo inmediato, sino más allá. Siempre había querido algo más que sobresalir en su carrera. La directiva que había profesado durante años se volvió insatisfactoria. Comenzó a imaginar cómo sería liderar un proyecto que marcara una diferencia real, ya no limitado a los logros financieros, sino a la creación de impacto tangible en vidas. Pero el temor palpitaba al fondo de su mente. ¿Era realmente capaz de ese cambio? ¿Podía correr el riesgo de transformar su propia narrativa? Con ese pensamiento resonando en su interior, Javier supo que estaba ante el momento crucial de su vida profesional. Decidió pensar su respuesta al desconocido y, al enviar el mensaje, lo que sentía era liberador, pero también aterrador. Ya no sería solo un CEO enfrentando auditorías, sino un catalizador para algo más grande. Mientras tanto, un nuevo correo golpeó su bandeja de entrada.
No era del desconocido, sino de un miembro de su equipo que había encontrado información interesante sobre una beca para jóvenes. En un instante, el corazón de Javier se llenó de posibilidades. Ahí había una conexión, una oportunidad real de cambio. Pero finalmente, el contenido del mensaje no solo fue un simple enlace a una página. Era una llamada a la acción que culminaría en una decisión que podría revolver no solo su carrera, sino a las vidas de muchos. ¿Estaba realmente listo para aprovechar todo eso? Sin pensarlo mucho, se enfocó de nuevo en su computadora, ahora valiéndose de todo lo que había aprendido en los últimos días. Las palabras comenzaron a fluir mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. Javier sabía que el riesgo era inminente, pero también lo era la oportunidad de cambiarlo todo. ¿Podría ser este el primer paso hacia un impacto significativo? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ello, la vida de muchos podría verse transformada. Javier inhaló profundamente, sintiendo cómo la presión de la sala de reuniones se desvanecía con cada exhalación. Había tomado la decisión de no solo responder al mensaje nuevo sobre la beca, sino de involucrarse y liderar un esfuerzo que pudiera cambiar completamente la vida de aquellos jóvenes. La idea de un impacto significativo lo mantenía alerta, vibrante. Este no sería un simple proyecto, era una visión que podía crecer mucho más allá de las paredes de su empresa. A lo largo del día, Javier empezó a preguntar a su equipo sobre sus ideas. Propuso una reunión a la que invitó a todos, les comunicó su intención de involucrarse con la beca y buscar formas de financiación. Notó que la emoción en el aire era contagiosa. Quería que cada uno sintiera que la causa era también parte de su historia personal. Como líder, se sentía responsable no solo de los resultados financieros, sino también del crecimiento humano. La reunión comenzó tímida, pero poco a poco las voces se hicieron más fuertes. Se compartieron anécdotas sobre cómo una pequeña ayuda había cambiado vidas. Javier escuchó atentamente, internalizando cada historia como un ladrillo en la estructura del nuevo proyecto. Las visiones se entrelazaban, un programa de mentoría, talleres de habilidades, preparación para el mundo laboral. La inquietud inicial que había sentido se transformó en determinación colectiva. Con el deber de organizar y dar forma a todas estas ideas, Javier se propuso crear un plan concreto. No era suficiente con querer contribuir, necesitaba estructurarlo de manera que pudiera tener repercusiones verdaderas. Comenzó a diseñar un esbozo inicial, estableciendo metas a corto y largo plazo, y recursos requeridos. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, la realidad de la carga que esto implicaba comenzó a pesar sobre él, revelando un nuevo dilema: ¿cómo podría balancear su trabajo habitual y esta nueva iniciativa sin sacrificar ninguno de los dos? Pensó en las palabras del desconocido que le habían hecho reflexionar sobre su capacidad de conducir el cambio. La presión de cumplir con las expectativas de la auditoría aún estaba presente, pero la llamada del cambio resonaba más alto en su mente. Se dio cuenta de que para llevar a cabo ambas responsabilidades, tendría que confiar aún más en su equipo. Este sería un momento crucial no solo para su desarrollo profesional, sino también para la cohesión del grupo. Si lograba involucrar a su equipo en el liderazgo del nuevo proyecto, podría delegar sin perder el control. Mientras la semana avanzaba, Javier organizó sesiones de seguimiento donde cada miembro del equipo podría aportar ideas. Se sintió maravillado al ver cómo, desde sus respectivas áreas, la gente empezaba a asumir roles significativos, sintiendo el poder de su contribución. La energía colectiva se transformaba en un motor capaz de llevar la propuesta adelante. Sin embargo, una inquietud comenzó a surgir en su interior. Desde el momento en que había comenzado esta transformación, había dejado de lado aspectos importantes de su vida personal. Pendientes familiares, relaciones que habían quedado relegadas por sus constantes horas de trabajo. ¿Era este un sacrificio del que podría arrepentirse en el futuro? Mientras reflexionaba sobre esto en una tarde en la que revisaba correos con una taza de café, un mensaje emergió en su bandeja de entrada. Era de su hermana, preguntándole cómo estaba y si podía encontrar tiempo para visitarla. La tensión se acumuló en su pecho. ¿Podría realmente seguir adelante con esta nueva dirección, y al mismo tiempo, tener tiempo para su vida personal? Era un dilema moral que ahora lo obligaba a confrontar aspectos de su vida que había ignorado por demasiado tiempo. Decidió que necesitaba un cambio en su estilo de vida si realmente deseaba que su nuevo proyecto floreciera y, además, cultivar sus relaciones personales. Al final del día, Javier cerró la computadora con un sentido de urgencia renovada.
Sabía que las decisiones que iba a tomar en los próximos días no solo afectarían su carrera, sino cada rincón de su vida. Se preguntaba si tendría la capacidad de liderar estos cambios sin perderse a sí mismo en el proceso. La lucha interna entre ambición y conexión personal empezaba a definir su viaje. En ese momento, la vida de su hermana volvió a ocupar sus pensamientos. Este nuevo camino tenía que ser sostenible, no solo para él, sino también para aquellos a quienes amaba. La próxima llamada sería decisiva. ¿Podría realmente hacerse cargo de la carga de cambiar su mundo y permanecer fiel a sí mismo? Una nueva decisión estaba a la vuelta de la esquina. La semana siguiente se sintió como un torbellino para Javier. Las jornadas se alargaban y las reuniones se multiplicaban, apilando tareas en su ya abrumada agenda. Mientras más se adentraba en el proyecto de la beca, más se percibía el eco de su conciencia recordándole que el equilibrio en su vida era vital. No podía olvidar que los momentos con su hermana eran tesoros, y que su propia salud mental podría verse comprometida si continuaba en esta ruta de sacrificio completo. En un intento de gerir su creciente estrés, Javier decidió establecer un marco personal que le permitiera avanzar en su compromiso profesional sin descuidar su vida personal. Comenzó a asignar horas específicas a cada actividad, un ejercicio que le parecía casi de novato, pero que pronto se convirtió en su ancla emocional. A primera hora de la mañana, antes de que comenzara el bullicio laboral, se comprometía a dedicar tiempo a meditar. Esta introspección no solo le traía claridad, sino que también alentaba la creatividad que emergía al abordar el nuevo proyecto. Tenía claro que quería infundir significado en su labor. Para ello, no podía limitarse a ser un mero administrador de recursos. Necesitaba conectar con las historias detrás de cada joven que se beneficiaría de la beca. Así, organizó actividades donde cada miembro del equipo se reunía con algunos de los potenciales beneficiarios en sesiones informales. En cada conversación, Javier era testigo del impacto que la falta de oportunidades tenía en esas vidas. Estos encuentros, aunque breves, eran poderosos para él, reavivando su propósito. Sin embargo, a medida que sus responsabilidades se expandían, las interacciones con su hermana se volvían cada vez más escasas. Una tarde, mientras revisaba notas y planes de acción, de repente sintió un remordimiento punzante. Esos momentos compartidos, esos cafés y risas que alguna vez parecieron eternos, habían sido reemplazados por llamadas rápidas y mensajes de texto breves. ¿Qué pasaría cuando todo esto terminara si sus lazos personales se desgastaban en el camino? Esa enseñanza resonaba en su mente. Las relaciones, al igual que los proyectos, requieren atención y cuidados constantes. Era entonces cuando decidió que el fin de semana debía ser un tiempo sagrado. Tomó el teléfono y, tras vacilar un instante, programó una visita a casa de su hermana. «Necesito verte», le escribió. La respuesta fue rápida, llena de alegría y amor. Pero detrás de esa emoción, Javier sintió un peso adicional. ¿Cómo explicar que su creciente compromiso profesional estaba afectando aquellos lazos vitales? Con el fin de semana en mente, sus decisiones se volvían más significativas. La semana avanzó, cargada de desafíos y responsabilidades. Una tarde, mientras revisaba un informe crucial para la auditoría que había estado lacerando su mente, su teléfono sonó. Era su hermana, curiosa por saber si sus planes se mantenían. La calidez de su voz fue un bálsamo que le recordó que lo que estaba construyendo iba más allá de su carrera. En ese momento, comprendió que el verdadero liderazgo no implicaba solo exponer una visión o liderar un equipo, sino también tomar decisiones que tuvieran un impacto real en las personas cercanas a él. Con cada desafío que enfrentaba en su jornada profesional, Javier se estaba reformando. La vulnerabilidad de querer ser un buen hermano lo estaba iniciando en un nuevo camino hacia el liderazgo emocional. Cuando finalmente llegó el día de la visita, la conexión que había ansiado se materializó en abrazos sinceros y conversaciones largas. Todo fluyó sin esfuerzo, como si el tiempo jamás se hubiera interrumpido. Sin embargo, en el fondo de su mente, la angustia de su nuevo proyecto gritaba por su atención. Javier sabía que había tomado una decisión positiva al priorizar su vida personal, pero la creciente dualidad de sus responsabilidades comenzaba a parecer abrumadora. La tensión que experimentaba entre sus dos mundos lo llevaba a una encrucijada. ¿Qué implicaciones tendría este nuevo equilibrio para el futuro de su proyecto? Esa búsqueda de armonía en su existencia prometía resultados transformadores. Mientras lidiaba con las emociones que lo envolvían, una nueva advertencia interna se activó.
La próxima decisión no solo afectaría su vida, sino que podría alterar el rumbo de su carrera y de aquellos a los que se había comprometido a ayudar. La pregunta seguía flotando: ¿podría realmente equilibrar sus pasiones sin perderse completamente en el proceso? La respuesta estaba a un paso de revelarse en la complejidad de ese nuevo entorno. Javier se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana como la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Había llegado un momento crucial en su vida, un cruce de caminos donde debía decidir entre el camino conocido de la ambición profesional y el nuevo camino que emergía, lleno de significado y conexión personal. La forma en que había abordado los últimos meses lo había cambiado profundamente. Sentía que su pragmatismo había florecido en compasión, y la ambición en un propósito genuino de ayudar a otros. Después de su visita a casa de su hermana, algo en él se había transformado. Comprendió que podía dirigir su vida hacia una dirección que no solo le sirviera a él, sino que también impactara vidas que consideraba esenciales. Javier decidió que no podía enfocarse únicamente en los resultados financieros. Quería construir algo que realmente hiciera del mundo un lugar mejor, comenzando por la vida de jóvenes como Miguel y Valeria, y, por supuesto, su propia familia. Con una renovada determinación, Javier se dirigió a la oficina decidido a compartir su visión. La reunión era crucial. Se sentó en la mesa junto a su equipo, con la mente agitada pero el corazón centrado. Había dejado atrás el miedo de mostrar sus vulnerabilidades. Todos estaban allí, expectantes y preparados para escuchar su nuevo enfoque. Javier comenzó a hablar sobre la importancia de equilibrar su compromiso con la beca y su trabajo tradicional, y cómo su experiencia personal había moldeado esa comprensión. Hoy, quiero que todos nos preguntemos, ¿qué legado queremos dejar? Su voz resonaba con claridad. Mientras compartía su propia lucha interna, las miradas de sus compañeros se iban transformando. Se estaban abriendo a la posibilidad de ser parte de algo mucho más significativo que el éxito absoluto y superficial. Había un cambio en el aire, una conexión palpable empezaba a formarse en la sala. Después de exponer su visión, se notó un aire de complicidad en el ambiente. Javier pidió a su equipo que compartieran sus propios deseos y pasiones. En ese momento, la conversación se tornó viva. Historias de vida, sueños de superación, anhelos de hacer una diferencia fluyeron libremente. La esencia del equipo se reveló, y Javier sintió que su propio viaje se había entrelazado con el de ellos de una manera que jamás había imaginado. A medida que se comprometían en nuevas ideas para el desarrollo del proyecto de la beca, Javier vio florecer un sentido de comunidad que había estado ausente antes. La confianza en su liderazgo comenzó a solidificarse, y el equipo renacía con ilusiones renovadas. Era obvio que aquí había un propósito mayor en sus tareas diarias. No se trataba simplemente de cumplir metas, se trataba de impactar vidas. Finalmente, decidieron que la presentación del proyecto de beca se haría en el próximo evento corporativo. La idea era no solo recaudar fondos, sino también celebrar el potencial de esos jóvenes. Javier, entusiasmado, sintió que estaba dando un paso hacia el propósito que le había estado eludiendo durante tanto tiempo. En su interior, una confianza sólida se formaba, y sabía que esa seguridad sería la base de cualquier éxito que ambicionara. El día del evento llegó, y Javier se sintió nervioso, pero a la vez esperanzado. Sentía un nudo en el estómago, un recordatorio del camino recorrido. Cuando subió al escenario, la mirada de su equipo, junto a las sonrisas familiares y la voz de Miguel resonaban en su mente. Habló con fervor sobre la transformación de vidas a través de la educación y el acompañamiento. A cada paso, sentía que cada palabra lo acercaba un poco más a la culminación de su viaje. Las pausas que dejaba eran tímpanos de curiosidad en la sala, y ese mismo silencio se convertía en aliento, empujando su narrativa hacia adelante. Cuando terminó su presentación, el aplauso resonó en las paredes, y miradas admirativas se encontraban en la multitud. Javier no solo había transmitido su mensaje, había encapsulado un sueño que había dejado de ser solo suyo, convirtiéndose en el sueño de muchos. Al finalizar, las donaciones empezaron a fluir, confirmando que su visión había tocado los corazones de las personas. Nadie se fue sin hacer su parte. La transformación que había otorgado a su vida no solo se reflejaba en su carrera, sino también en sus relaciones más cercanas. Con su hermana y otros amigos, empezó a compartir más momentos que significaban algo. Javier entendió, finalmente, que el éxito no era una cuestión de trabajo arduo,
sino de saber aprovechar cada instante, de conectar con otros, de abrir el corazón. Así, Javier no solo había logrado reorientar su ambición profesional hacia el andamiaje emocional que había anhelado, sino que también había construido un legado que trascendería su propio nombre. Cada sonrisa de esos jóvenes que se beneficiarían de su proyecto era un recordatorio constante de su evolución personal. Después de todo, la pregunta que un día lo había perseguido también había encontrado respuesta en el camino: ¿se podía ser un líder sin demostrar egoísmo? Y el verdadero éxito residía en generar cambios en la vida de otros mientras se cultivaban los lazos que más importaban. La historia de Javier había encontrado su desenlace en la construcción de un futuro tangible y realizable, unido a la transformación de vidas, incluida la suya. Por fin, sus sueños se alineaban con acciones concretas, y él se sintió en paz consigo mismo y su propósito en el mundo. Ahora, tú que has seguido esta emocionante historia, necesitas suscribirte ahora. No pierdas la oportunidad de seguir disfrutando de relatos inspiradores y transformadores. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo lo sienta, en serio, hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final porque queremos leerlas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la comunidad de historias de superación. Gracias por ser parte de esta travesía.